Me llamo Carlos, tengo 35 años y soy un detective privado especializado en casos no convencionales. Siempre fui escéptico en cuanto a lo sobrenatural, prefiriendo explicaciones lógicas para los misterios que investigaba. Pero el caso que asumí hace 3 meses en un pequeño pueblo del interior de México no solo desafió mi lógica, sino que también sacudió profundamente mi percepción de la realidad. Fui contratado por el Ayuntamiento de Santa Clara del Agua para investigar una serie de desapariciones de niños. El pueblo, conocido por su arquitectura colonial y por la gran laguna que lo rodeaba, tenía una atmósfera pesada de miedo y sospecha. Los habitantes hablaban en susurros sobre la leyenda de La Llorona, una mujer que, según decían, vagaba por la noche buscando a los hijos que había perdido. Me instalé en una vieja posada en el centro del pueblo. La habitación era sencilla pero cómoda, con una única peculiaridad: un gran espejo antiguo en la pared opuesta a la cama. La primera noche me desperté sobresaltado alrededor de las 3 de la mañana. Tuve la impresión de escuchar un llanto bajo y melancólico que venía de algún lugar cercano. Al mirar al espejo, por un momento pensé haber visto el reflejo de una mujer vestida de blanco parada detrás de mí. Cuando me giré, no había nadie. En los días siguientes, me sumergí en la investigación. Entrevisté a docenas de habitantes, visité los lugares de las desapariciones y estudié los registros históricos del pueblo. Un patrón comenzó a emerger. Todos los niños desaparecidos habían sido vistos por última vez cerca de la laguna, y todas las desapariciones ocurrieron en noches de luna llena. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a ocurrir eventos extraños con más frecuencia. Objetos en mi habitación cambiaban de lugar durante la noche. El llanto que escuchaba se volvió más frecuente y más claro. Y el espejo, a veces, cuando pasaba junto a él, tenía la impresión de ver no mi reflejo, sino el de una mujer llorando. Una semana después de mi llegada, conocí a doña Carmela, una anciana que vivía en una casa al borde de la laguna. Ella me contó una historia que no estaba en los registros oficiales. Hace 2 siglos, una joven madre llamada Lucía había perdido a sus 3 hijos en un accidente en la laguna. Enloquecida por el dolor, Lucía se ahogó, pero su espíritu inquieto seguía vagando, buscando eternamente a sus hijos perdidos. Esa noche, tuve una pesadilla vívida. Estaba en la orilla de la laguna, el agua negra e inmóvil como un espejo. De repente, manos pálidas emergieron de la superficie, agarrando mis tobillos y tirándome hacia abajo. Me desperté gritando, mi cuerpo empapado en sudor frío. Pasaron los días y se acercaba la luna llena. Mi investigación no avanzaba, y comenzaba a cuestionar mi propia cordura. Los habitantes del pueblo me evitaban, cerrando sus puertas cuando pasaba. Por la noche, el llanto se volvía más fuerte, más desesperado. La noche de luna llena decidí hacer una vigilia en la orilla de la laguna. A medida que caía la oscuridad, comenzó a formarse una neblina sobre el agua. El aire se volvió pesado y húmedo. Fue entonces cuando la vi por primera vez fuera de mis pesadillas. Una figura etérea de blanco flotando sobre la superficie del agua. Su rostro estaba oculto por largos cabellos negros, pero podía escuchar su llanto, un sonido tan cargado de dolor que hizo que mi pecho doliera. Cuando se giró hacia mí, quedé paralizado. Tu rostro era una máscara de agonía, ojos negros como pozos sin fondo, lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas pálidas. Se acercó a mí, sus pies apenas tocando el agua. Cuando estaba a unos metros de distancia, escuché su voz en mi mente. Ayúdame a encontrarlos. Por favor, ayúdame a encontrar a mis hijos. En ese momento comprendí que no estaba allí solo como investigador, sino como alguien elegido para ayudar a resolver una tragedia centenaria. Doña Carmela me había hablado de un antiguo ritual que podría liberar el alma de Lucía, pero me advirtió que el precio podría ser alto. En las noches siguientes me preparé para el ritual. Recolecté agua de la laguna, flores de cempasúchil y un mechón de mi propio cabello. En la próxima luna llena regresé a la orilla de la laguna. Comencé a recitar las palabras que doña Carmela me había enseñado, mi voz temblando en el aire frío de la noche. A medida que avanzaba el ritual, el agua de la laguna comenzó a agitarse violentamente. Vi formas oscuras emergiendo de las profundidades, pequeñas manos extendiéndose en súplica. El llanto de Lucía se intensificó, convirtiéndose en un grito que parecía desgarrar la propia realidad. De repente, sentí una fuerza invisible que me tiraba hacia el agua. Luché, pero era inútil.
Mientras me hundía en las aguas oscuras, vi el rostro de Lucía muy cerca. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora parecían esperanzados. Entendí entonces que el sacrificio necesario era mi propia vida, parte de ella. Desperté en la orilla de la laguna a la mañana siguiente, empapado y exhausto, pero vivo. En los días que siguieron, noté que algo fundamental había cambiado en mí. Podía ver y escuchar cosas que antes estaban más allá de mi percepción. El llanto de Lucía todavía resonaba en mi mente, pero ahora estaba acompañado por las risas de los niños. Las desapariciones en Santa Clara del Agua cesaron después de aquella noche. La atmósfera de miedo en el pueblo se disipó gradualmente. Pero para mí la historia estaba lejos de terminar. Descubrí que ahora puedo ver y comunicarme con los espíritus, especialmente de niños perdidos. Entendí que mi nueva misión es ayudar a estas almas a encontrar el descanso. Hoy, meses después de esa fatídica noche, viajo por el país siguiendo los susurros de los muertos y los lamentos de las madres que han perdido a sus hijos. Cada noche sueño con la laguna y los niños ahogados. Cada mañana me despierto con el sabor del agua en mi boca y la sensación de haber llorado durante el sueño. El espejo en mi habitación en la posada de Santa Clara del Agua aún está allí. Veces, cuando paso junto a él, veo el reflejo de Lucía a mi lado, un recordatorio constante del pacto que hicimos. Sé que nunca más seré el mismo, y una parte de mí siempre vagará por las orillas de esa laguna buscando reunir a madres e hijos perdidos. Y en las noches más oscuras, cuando la luna llena brilla sobre aguas quietas, todavía puedo escuchar el lamento de la Llorona. Pero ahora ese lamento también es mío, porque me he convertido en el guardián de su historia, el portador de su misión. Y mientras haya niños perdidos y madres llorando, mi trabajo, nuestro trabajo, nunca estará terminado. Así que si alguna noche escuchas un llanto distante cerca de un cuerpo de agua, no lo ignores. Puede ser que yo esté cerca, cargando con el peso de siglos de dolor y buscando redención para almas perdidas hace mucho tiempo. Porque ahora yo también soy parte de la leyenda de la Llorona. Nuestro lamento resonará hasta que todos los niños perdidos sean encontrados.